Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana nos haya permitido, sobre todo, queridos hermanos, estar despiertos, tener hoy, despertarnos con esa vida preciosa que el Señor nos da cada mañana. Y por eso es hermoso darle las gracias a nuestro Señor por su gran infinita paciencia, su infinita misericordia. Y dale gracias tú, queridos hermanos, porque Dios es bueno. Dios es bueno con nosotros. Dios derrama sobre nosotros su paciencia, su misericordia, su bondad. Dios derrama sobre nosotros, queridos hermanos, una vida que realmente nos hace, hermano, vivir bajo los propósitos divinos. Qué importante es nosotros entender que nuestra vida tiene que ser sometida cada día al Señor. En esta mañana el Señor habló a mi corazón con una palabra de vida. Hermano, es importante entender que en este camino nos hace falta, queridos hermanos, someternos cada día más a los propósitos de Dios. La salvación es tan profunda, es tan grande. Esa salvación no es, queridos hermanos, no es en todo, para especificarme bien, no es en todo decir, Señor, acepto a Jesús como mi Salvador. No, la salvación es un trabajo, la salvación es una responsabilidad. Por eso el Señor llegó a decir, hermano, que ¿por qué el hombre descuida una salvación tan grande? Decía Pablo. No es bueno descuidar la salvación. Un descuido puede causarle calamidades en su vida. Un descuido puede causarles, queridos hermanos, un descuido es aquel que cree que es inofensivo lo que hace. Pero en veces las cosas pequeñas para Dios llegan a ser de gran relevancia. O sea, Dios lo puede tomar de una manera, hermano, que le enoje mucho. Hay cosas que creemos que no le enojan a Dios. Pero realmente, queridos hermanos, hay cosas que le enojan a nuestro Dios. Por eso, mira, quiero hablarles algo que el Señor me habló sobre esto importante, bajo la importancia de estar bajo el gobierno de Cristo. Es importante entender, queridos hermanos, que ¿cómo explicarme? Es importante entender de que en este camino Dios nos llama siempre a vivir una vida sumergida a Él. Una vida, queridos hermanos, que nos prepara cada día más para hacer su voluntad. Por eso, vuelvo a repetir, la salvación no es una declaración de fe. La salvación es una vida. Es una convicción claramente de la salvación. Es claramente, queridos hermanos, vivir agradando a Dios. En eso es realmente lo que es la fe. La fe de la salvación es proponernos vivir cada día, queridos hermanos, vivir con Él. Proponernos, queridos hermanos, que realmente habitar un día con Él. Pero hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. La importancia, queridos hermanos, de estar bajo el gobierno de Dios. La salvación, queridos hermanos, lleva responsabilidades. Quizás a mucha gente hay que explicárselo bien, hermano. Hay que explicar bien la salvación. Porque cuando en veces decimos que es que la salvación es por fe y no necesitas obra, en veces en la mente del cristiano se le pasa de que, bueno, ya no tengo más nada que hacer. Ya soy salvo. Por haber confesado a Jesucristo como su Salvador, soy salvo. Ahora pues ya soy cristiano. La gente piensa de esa manera. Pero realmente la salvación es como decir, yo te pongo a la puerta, porque Cristo es la puerta del reino. Pero de ahí un caminar hacia el Padre. Por eso Él dijo,
que Él es el camino al Padre. O sea que la puerta de la salvación empieza desde Cristo hasta el Padre. Desde ahí empieza la salvación. Por eso la otra parte hacia el reino de Dios es el Padre. Cristo es la puerta en esta tierra, pero el Padre es la puerta del cielo. Él es el que abre a través de Cristo, a través de los salvos, queridos hermanos, la puerta de la eternidad a los hombres. Por eso en el reino de Dios, queridos hermanos, no existe una puerta, existen 12 puertas, pero claro, una es la principal. Cristo es la principal. Cristo es la puerta donde entran las ovejas, donde los hombres, a través de los hombres, la humanidad, o sea, a través de Cristo la humanidad se salva. Pero todavía hay un camino que recorrer. La salvación es el principio, pero no es, por eso Él habla de un caminar. Y luego Él habla diciendo los 3 pasos para llegar a la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces tiene que decir, hermano, que inicia nuestro camino en esa purificación, en ese cambio profundo, en vivir, en caminar en la verdad, en andar en la verdad, un cambio de carácter. Por eso cuando habla de la verdad, queridos hermanos, es echar abajo toda mentalidad, toda doctrina. Pero cuando habla de un caminar, habla de toda forma de comportamientos, de conductas como los hombres sin Cristo, sin Dios se comportan. Dando a entender, queridos hermanos, que el caminar de Cristo no es igual al de los hombres. No se comporta igual, no tiene sus conductas iguales, no piensa igual. Pero también echa abajo yo soy la verdad. Quiere decir que la doctrina del Señor, hermano, la enseñanza del Señor no es parecida a ninguna de las tierras. Si es que queremos llegar a nosotros a vivir una vida. La vida, cuando Él también habla de la vida, no está refiriendo que la vida tenga que ver con las cosas materiales, las cosas terrenales, sino con una vida en el Espíritu. En una vida espiritual para poder llegar al Padre. Entonces hay que despojarnos, queridos hermanos, de toda conducta, comportamiento, parecerse a los hombres que viven sin Cristo. Hay que echar abajo, queridos hermanos, toda falsa doctrina, toda enseñanza que no lleva a la salvación. Por eso nosotros debemos de estar constantemente hablando de la salvación y de la perdición. Todo de lo que lleva al hombre a la destrucción, alejarse y apartarse del Señor, queridos hermanos, y todo lo que te acerca cada día más a Él. Esa es la verdad. Y tercero, queridos hermanos, entender que la vida del hombre no consiste en bienes, sino consiste en una vida en el Espíritu. Esas 3 cosas tenemos que predicar para poder llegar nosotros al reino celestial, para poder entender que eso es salvación. Hay que despojarnos entonces de lo terrenal, queridos hermanos, de la conducta humana, de toda falsa doctrina y de todo materialismo, de todo lo terrenal. Porque sin esas cosas el hombre, que hermano, no podrá entender qué es la salvación. Por eso la salvación es una vida de despojo, es una vida de cambios, es una vida de transformación. Para quienes aplican eso de que solamente con aceptar a Jesucristo como su Salvador aplica, quizás muchos aplicarán eso de que pues a la hora de que alguien, cuando no se da cuenta que cuando alguien va a morir, le llevan el plan de salvación, pensando que es igual que aquel hombre que murió en la cruz. Hermano, se arrepintió de sus pecados, pero ese hombre se arrepintió de sus pecados porque ya conocía a Jesús. Él sabía, queridos hermanos, que él ya había conocido, sabido, hermano, que a través del arrepentimiento puede alcanzar misericordia. Y quizás muchos tomarán ese pasaje como para salvarse de última hora. Pero en veces eso no funciona. Eso no funciona. No es para todos estos. El creer, queridos hermanos, de que aceptar a Jesucristo como su Salvador en el último momento cuando se está muriendo. Es que aceptó a Jesús cuando se estaba muriendo. Puede ser que Dios le dé la oportunidad. Puede ser que Dios no le dé la oportunidad. Pero esa es soberanía de Dios, esas son decisiones del Señor que se lo puede otorgar y no se lo puede otorgar según la forma como Él se haya expresado del Señor.
Pero hoy, queridos hermanos, vivimos una generación que no se sujeta. Una generación que quiere aceptar a Jesús, que quiere reconocer a Jesús. Hermano, que reconoce a Jesús, pero no se quiere someter a su vida. Una generación, queridos hermanos, que lo primero que no quiere hacer es reconocer autoridad. Tiene muchos significados el por qué el hombre tiene que reconocer autoridad para que sea llamado hijo de Dios. Todos tienen que estar, por eso no ha escuchado usted por qué se llama plan de salvación. Porque en el libro de Efesios, la confesión de fe, queridos hermanos, no es una actitud nada más de confesar a Jesucristo como su Salvador, si en realidad no hay un orden. Por eso en el tiempo final, queridos hermanos, el Espíritu claramente dice que queridos hermanos, de que algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa, del significado significa, algunos se van a volver a la rebelión. Algunos se van a volver a la rebelión. Estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde el hombre va a empezar a cambiar sus actitudes. Porque cuando un hombre está escuchando espíritus engañadores, está escuchando voces externas, créame, que va a empezar a manifestar una rebeldía. Una rebeldía. Por eso el plan de salvación, usted ven, no es confesar a Jesucristo, sino reconocer la máxima autoridad para la palabra Señor. Señor significa autoridad, significa la máxima autoridad. Y nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. Por eso dice que Jesús ha resucitado, que el que confiese que Jesús ha resucitado entre los muertos, eso significa que Él no podemos tratarlo como un ídolo, sino como un hombre real, como un ser que vive, que oye, que mira, que siente, que hace cosas. Por eso estamos ante un Jesús real, ante un Jesús, queridos hermanos, que manifiesta una resurrección, una vivencia, sino que no solamente, sino lo reconocemos a Él como la máxima autoridad. Pues acordémonos que el Padre le dio toda potestad. Él está sentado a la diestra, porque la diestra del Padre significa la posición de honor más alta en el reino de los cielos. La posición más alta. Y Él dio autoridad, el Padre le dio autoridad sobre todo principado, toda potestad, sobre toda cosa creada. El Padre le dio la autoridad. Por eso Cristo reina. Por eso Cristo es realmente el ser de mayor adoración en esta tierra y aún en los universos, en los otros mundos. Él será y Él es el centro de adoración a nivel universo, a nivel como usted lo quiera ver. Pero en el libro de Efesios dice que en el versículo 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Mire esto, hermano, porque es precioso. Porque hay un misterio. Hay un misterio que Dios nos hace ver, que debemos de conocerlo y entenderlo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiéndonos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bendito nuestro Dios. Por eso dice, hermano, qué precioso es entender el Evangelio. Porque dice, queridos hermanos, de que para poder entendernos nos ha propuesto, dice, el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad, hermano? Ese beneplácito, dice que a él le complació. Una versión dice, esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. Con gusto, esto fue lo que Cristo hizo, dice. Este es el plan de salvación, es un misterio. El plan es un misterio, algo revelado.
pero que no se les revela a todos. No a todos se les será revelado este plan. El propósito de Dios, hermano, de la salvación para muchos. Dice que el plan de Dios, dice en el versículo 10 dice, el plan de Dios que se cumplirá su debido tiempo es poner bajo el mando de Cristo todo lo que está en el cielo y la tierra. El plan de Dios, dice, vean hermano, que el plan de Dios en el versículo 10 dice es poner a todos bajo el mando de Cristo. O sea que poner a todos, hermano, bajo la autoridad de Cristo. El plan de Dios. Por eso de ahí viene la palabra el plan, porque es un misterio que no a todos se les ha revelado. El plan de la salvación, el plan, queridos hermanos, es que no a todos se les revela. O sea, no entienden, la gente no ha entendido esas dos partes, hermano, de la confesión de fe. Romanos 18 dice que esta es la palabra de fe que confesamos. Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la máxima autoridad, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces quiere decir que la salvación, queridos hermanos, la salvación es ponerse bajo el mando de Cristo, poner a todos bajo autoridad. Poner a todos bajo autoridad. La salvación es, hermanos, es bajo autoridad. Bajo autoridad. Porque el hombre, hermano, porque la oveja descarriada, por eso se llama descarriada. Porque no está bajo autoridad. Bajo autoridad, bajo guianza, sin alimento, sin cuidado, sin protección. Hay mucha oveja descarriada, que no han entendido el plan de salvación. Entonces quiere decir que hay ovejas descarriadas dentro de la iglesia de Cristo. Sí. Sí, hermano, hay mucho descarriado dentro de la iglesia de Cristo. Sí las hay. Por eso el peor perdido, hermano, no es el que está afuera, sino el que no ve el camino. Estando en él. ¿Se acuerda usted de Felipe? Muéstranos el camino. Muéstranos al Padre. Y el Señor le tuvo que decir, oye Felipe, ¿todavía quieres que te muestre el camino? ¿Todavía quieres que te muestre el Padre? ¿Acaso el que me ha visto a mí no ha visto al Padre? ¿Cuánto cristiano todavía le está pidiendo al Señor que le muestre cómo debe de comportarse, cómo debe de conducirse, cómo debe de... Hermano, ¿crees que nosotros, los pastores o la gente debe de enseñarte cómo debes de comportarte según las Escrituras? ¿Creen que todavía te tienen que enseñar cómo debe de comportarse un hombre ya adulto? ¿Cómo debe de ser su conducta, su responsabilidad, su disciplina? Porque hay gente, hermano, que todavía hay que enseñarle, hermano, a comportarse como un hombre, a comportarse como una mujer. Porque hay gente adulta que tiene una actitud inmadura, berrinchudas, que no saben de responsabilidades. Mira, hermano, yo decían algo en mi tierra, ¿no? Que lo que no hiciste de joven,
el hacerlo ya de viejo es una ridiculez. Hay gente que ya rebasa los 40 años, hermanos, y todavía da mucho que desear su comportamiento, su forma de pensar, su forma de hablar. Es increíble, hermano. Por eso Dios manda, hermano, Pablo manda a Timoteo que enseñe, que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes. Hoy ni las más jóvenes pueden enseñar a las más viejas, y las viejas ni pueden enseñar a las más jóvenes. Ese es el colmo de respetar a sus esposos, de cómo, queridos hermanos, conducirse, tener la casa limpia, sus deberes, sus obligaciones. No lo pueden enseñar. No lo pueden enseñar. No enseñan disciplina, no enseñan, queridos hermanos, lo correcto, lo que realmente Dios demanda. No lo pueden enseñar. Hoy vivimos bajo esquemas completamente desordenadas. Completamente desordenadas. Viven sin gobierno. No pueden entender que no deben de comportarse como la gente del mundo, como la gente que no conoce a Dios. Y vivimos, hacen cada actitud berrinchuda, no saben hablar, hermano. ¿Por qué razón? Fíjese que el Espíritu me habló en esta mañana y me habló sobre la importancia, que me dijo: en este tiempo no aceptarán mi gobierno, no aceptarán mi gobierno, no quieren someterse a mi gobierno. Yo desperté cuando escuché esa voz de que no se someterán a mi gobierno, no aceptan mi gobierno. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, de gran confusión, donde el hombre cada día es ingobernable, donde no entienden que la salvación, hermano, entender de que tenemos que ponernos bajo el mando de Cristo, bajo la orden de Cristo, bajo autoridad. La salvación, queridos hermanos, la salvación es ponernos realmente bajo la autoridad de Cristo. Eso es la salvación, hermano. Porque todo tiene su nombre. No todo es llamado salvación. En el momento que nosotros hacemos lo incorrecto, lo desordenado, el pecado, todo lo que cambia de nombre. El hombre, cuando desobedece a Dios, se llama pecado. El hombre, cuando no quiere obedecer, se llama rebelión. Cuando el hombre no prefiere las cosas del Espíritu, se llama impiedad, un hombre impío. Cuando el hombre no ama la verdad, se llama maldad. Porque es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Cuando el hombre no obedece, desobedece. Cuando el hombre no hace el bien, hace el mal. Cuando el hombre no ama, aborrece, empieza a cambiar. Los nombres y la actitud hacia el hombre empiezan a cambiar. Aparece otro nombre, otra actitud. Dios le empieza a poner nombre a cada actitud. Por eso lo que estamos viendo, los nombres que vemos sobre las cosas que a Dios no le agrada, es porque nosotros, queridos hermanos, el hombre cambió de nombre. Usted va a ver, queridos hermanos, que antes el querubín era porque se mantenía delante de la presencia de Dios, obedecía, era un ser querubín donde Dios se movía. Pero cuando él deja de hacer esas cosas, su nombre cambia. Han llamado Satanás. La sabiduría, que era una sabiduría, hermano, que era para ilustrar la vida de la mente de los hombres, de las creaciones, queridos hermanos, se convirtió en maldad. Y por eso fueron cambiando las actitudes. Por eso vemos a ver que Dios no va a juzgar ningún justo, va a juzgar a los pecadores. Y cuando habla en Ezequiel dice que si el hombre justo, si el justo hace obras, queridos hermanos, de impiedad del impío, se le tomará como impío. No se le tomará como justo, sino como impío.
Por eso dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, en Ezequiel 3, versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Él morirá por su injusticia, porque hizo maldad. Si el justo amonestares, dice, para que no peque y no pecare de cierto, vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. O sea que si el justo peca, puede morir. Si el justo deja de pecar, vive. Si el justo hace maldad, morirá. Está hablando de un justo, no está hablando de alguien que hace maldad, no está hablando del hombre malo. Vea lo que dice en el 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le molestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido del mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, por su sangre. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. O sea que si al impío se le amonestare, se le corrigiere, y dice, hermano, y él cambia, va a vivir. Era impío, pasó de impío a ser justo. Y si el justo hace lo malo ante los ojos de Dios, su nombre cambia a malo. Cambia el nombre de impío. Para que vea, hermano, que en este camino las cosas cambian. En Dios cambian. Las actitudes nos ponen nombres. Nos ponen nombres. Nosotros a veces, amamos a los hijos. Pero cuando el hijo, hermano, no te obedece, tú dices, yo tengo un hijo rebelde. Un hijo desobediente. Por su actitud, porque su nombre, ya no le digo, ya cambió el nombre de mi hijo preferido, mi hijo, mi hijita. No, ya cambió el nombre. Porque tú estás viendo que tiene una actitud, ya cambió ese. No es que haya cambiado el amor, sino que ya vemos que tiene otra actitud. Y se le cambia automáticamente. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días por las actitudes que tomamos, porque en ese momento cambia el nombre. Cambia la actitud. Por eso nosotros es de limpieza en limpieza. De ir siempre agradando al Señor. Por eso dice, queridos hermanos, de que en este tiempo vivimos bajo una falsa creencia. Por eso hay quienes toman la doctrina de la falsa llamada libre albedrío. Es una falsa doctrina. De hecho, como no es bíblico esa palabra, el falso albedrío, queridos hermanos, lo que dice la Escritura sobre el libertinaje. El libertinaje son decisiones propias del creyente. El libertinaje es aquel que vive sin que alguien lo gobierne. Ese es el libertinaje, ese es el libre albedrío para muchos. Aunque Dios nos ha dado voluntad a nosotros, nos ha dado voluntad para tomar decisiones en la tierra, pero no en Cristo Jesús. ¿Usted ha visto, hermano, que una persona, un trabajador, alguien que se entrega a una responsabilidad, tiene voluntad propia? No tiene voluntad propia. Fuera de una empresa, una persona no tiene voluntad propia porque está bajo la orden de su patrón, bajo la orden de su jefe. Mientras esté en un trabajo, tiene que hacer lo que le diga. Tiene que respetar a su patrón, porque de ello depende su salario. No puede dejar tirado su trabajo, no puede abandonar su trabajo, ni tan siquiera puede decir el jefe, ¿por qué me mandas? No puede eso, no tiene el libre albedrío, no toma decisiones, las decisiones lo tiene quien lo manda. Lo mismo pasa cuando nosotros entregamos, por eso se llama entregar nuestra vida. Entregamos nuestra voluntad al Señor.
para que dejemos nosotros de ser mandados por nosotros mismos, hacer lo que nosotros querramos. Esa es la salvación. La salvación, queridos hermanos, es dejar. La salvación es dejar de mandarnos solos. Si no entregamos, queridos hermanos, nuestra voluntad al Señor. Entonces, veamos que Él dice que el plan de salvación era el misterio de su voluntad. Entonces la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios es entonces dirá el Señor, entonces quieres hacer mi voluntad. Sí, entonces ponte bajo autoridad. ¿Cuánta gente no le gusta que lo manden? ¿Cuánta mujer no le gusta que lo manden? ¿Cuánto hijo no le gusta que lo manden? ¿Cuánto hombre no le gusta que lo manden? Nos cuesta mucho trabajo. El hombre le cuesta mucho trabajo obedecer. Por eso una persona que todo el tiempo es libre. Aquí entre nos, ¿verdad, hermano? ¿Cree que usted es una persona sujeta? ¿Cree que a usted, hermano, le gusta que lo mande? ¿Cómo actúa cuando lo mandan? ¿Cree que es humilde? ¿O es una persona ingobernable? Imagínense que, ¿por qué tenemos que nosotros obedecer al Señor? Porque Él nos da de comer, Él nos sana, Él nos da trabajo. A través de ello recibimos nosotros un salario justo. Nos da ropa, nos da zapato, nos da esta vida. La casa que tienes Él te la dio, la familia que tienes Él te la dio, todo lo que tienes Él te la dio. ¿Por qué razón nos da todo para que no nos estemos quejando de que tenemos un Dios, seguimos a un Dios que empobrece, sino que realmente hace prosperar al hombre? No que prosperarlo no lo que lo haga rico, sino que, hermano, no le haga falta nada. ¿Por qué razón? Porque estamos dentro del reino de Dios. Y podría alguien decir, bueno, pero es que aún fuera del reino del cristianismo, a la gente le va mejor que a mí. O le va mejor a la gente de afuera. Sí, la única diferencia es que a ellos no los prospera Dios, los prospera el diablo. A ellos se los da el mundo, no se los da Dios. Va a haber una gran diferencia. Ellos se van a quedar con sus riquezas que no los va a salvar. Se van a quedar con sus dioses que no los van a salvar. Nosotros tenemos un Salvador que, aunque nos despojemos de todo, nos va a salvar. Teniendo o no teniendo, nos va a salvar. Porque hemos entregado nuestra voluntad a la salvación de Cristo. Por eso la salvación es dejar de mandarnos solos. Eso es la salvación, dejar de mandarnos, de estar mandándonos solos. Qué tremendo, hermano. Por eso tenemos que entregar nuestra voluntad. Porque la voluntad de Dios, hermano, es poner a la gente bajo autoridad. Por eso hay mucha oveja descarriada que no están bajo autoridad, que no están bajo guianza. Muchas ovejas descarriadas que están sin alimentos, que están sin cuidados, que están sin protección. Hay mucha oveja descarriada dentro de la iglesia, que están perdidos dentro de la propia iglesia. ¿Por qué están perdidos? Están perdidos, hermanos. Están perdidos, hermanos, porque no reconocen autoridad. Como decíamos la otra vez, que dice la gente, ¿no?
como dice mucha mujer que yo he escuchado, ¿no? Si no obedezco a mi esposo, ¿tú crees que voy a obedecer al pastor? Voy a obedecer a la gente. No, si no obedezco a nadie, no me sujeto a nadie. La gente que se acostumbra en la calle, la gente que se acostumbra a mandar, queridos hermanos, ellos no se sujetan a nadie. Por eso la oveja reconoce pastorado. La oveja reconoce autoridad. Por eso aquellos que se van, hermano, aquellos que andan de iglesia en iglesia, espero en Dios que se sujeten a su pastor, no es que anden brincando de iglesia en iglesia. Porque la gente que anda de iglesia en iglesias, queridos hermanos, y no reconoce a un pastor, y no reconoce la autoridad de Cristo, es una oveja descarriada. Hay gente que no quiere ser gobernada, no quiere tener a Jesús como rey. No quiere tener a Jesús como rey. Por eso dice que aquellos, los enemigos, sus enemigos, dicen Lucas 19, versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráedmelos acá y decapitarlos delante de mí. Entonces hay quienes, queridos hermanos, que realmente no quieren que Jesús realmente reine en su vida. No quieren que Jesús, por eso lo matan, porque mataron a mi Señor Jesús en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque ellos no querían que Jesús reinara sobre ellos. Esa es la salvación. La salvación es querer que Cristo reine en nosotros, que Cristo nos gobierne. Pero los enemigos de Cristo, escúchalo bien, los enemigos de Cristo son aquellos, queridos hermanos, que rechazan que Cristo los gobierne. Por eso el reino de Dios es un gobierno. El reino, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, la palabra añadidura no significa bienes. La palabra añadidura significa lo que nos falta. Por eso son las 10 semejanzas del reino. Lo demás que vendrá por añadidura no significa, la palabra añadidura no significa bienes. Al hijo pródigo le dieron bienes, pero en el reino de Dios no dan bienes, en el reino de Dios no dan dinero, en el reino de Dios dan añadiduras. ¿Qué significa añadiduras? Algo que te falta. Nos falta fe, nos falta consagración, nos falta amor al prójimo, nos falta temor, nos falta sabiduría. Empieza a hablar sobre lo que nos falta. Son 10. Nos falta frutos. Nos faltan amor a la palabra. Nos falta dedicación. Nos falta santidad. Nos falta una vida entregada. Por eso entre más buscamos a Dios, va a ir creciendo nuestra vida, va a ir completándose, va a ir aumentando lo que nos hace falta en nuestra vida. No es que no lo tengamos, nos falta fe. Por eso aquel hombre le dijo al Señor, aumenta mi fe, ayúdame en mi fe. Nos falta fortaleza, nos falta confianza. Eso es lo que realmente significa añadiduras. Añadidura no significa dinero, no significa que lo demás va a venir, no. No es lo mismo la palabra bienes que la palabra añadidura. Por eso a quienes dicen, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. O sea, diciendo lo que te hace falta, dinero, trabajo, todo lo demás, todo va a llegar. Salud, no. Lo que significa, creo, hermano, añadidura es que nos falta. De las cosas espirituales no hace falta. Lo espiritual funciona en lo espiritual. Pero cuando el hijo regresó arrepentido, el hijo pródigo regresó arrepentido y regresó a la casa de su padre, a la congregación, otra vez su actividad, queridos hermanos,
porque reconoció la autoridad de su padre. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa? Que reconoció la autoridad del cielo. Había pecado, queridos hermanos, contra el Padre Celestial. Había pecado contra su Padre. Lo que representa, queridos hermanos, que le había faltado el respeto a su Padre, al Padre Celestial. No lo había reconocido como autoridad. No lo había reconocido como autoridad. No se había sometido a esa autoridad. Por eso al hijo le va mal cuando no respeta la autoridad de sus padres. Por eso a la palabra honra, o sea, respétalos, reconoce la autoridad. Ni un hijo puede mandar. No puede mandar a su padre. No puede ser él, no es el papá. No es la mamá. Yo he visto hogares, queridos hermanos, donde el hijo manda. Esa casa se viene abajo. Se cree el esposo, se cree el que manda a la mamá, se manda a los hermanos. No, hermano. Se viene abajo. Se viene abajo, esa casa se viene abajo. Porque se violó el orden. Por eso una iglesia, cuando manda a la iglesia, manda a los pastores, manda a los líderes que Dios puso ahí, esa casa se viene abajo. Esa congregación se viene abajo. Esa iglesia se desordena terriblemente. Por eso cuando usted va a ver, por eso va a ver que en muchas iglesias hay muchas actividades. Hay muchos invitados. Hay muchas fiestas, hermanos, paganas, mundanas, humanas. ¿Por qué todo tipo de actividades? ¿Por qué razón? Porque el pueblo manda. No dejan que Cristo gobierne. No quieren que Cristo realmente o el Espíritu Santo realmente dirija ese camino. Por eso yo creo firmemente que pronto se les va a acabar. Sus fiestas, esas fiestas paganas, como la celebración, queridos hermanos, de la Semana Santa, de Halloween, Navidad, Día del Amor y la Amistad y todo ese tipo de fiesta, Día del Niño, Día del Padre, Día de la Madre, se les va a acabar. A ver, yo quiero ver esos apóstoles genuinos, hermanos, que enseñan que el Día del Padre, Día de la Madre y todas esas celebraciones lo vayan a meter en el templo de Dios cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga les va a preguntar seguramente que ¿en dónde está todo eso, verdad? ¿Dónde van a terminar esas convenciones, esas congregaciones de concursos de pandero, congregaciones de pandero y de danza? ¿Dónde va a acabar todo eso? ¿Dónde va a acabar? ¿Usted cree que va a haber en el templo de Dios, en el templo cuando Cristo esté reinando, concursos de panderos, de danza, de banderines? Una congregación donde todos estén participando, hermano, en un concurso. ¿O dónde va a estar eso de las marchas para Cristo? Nunca va a existir eso. La cosa va a ser seria. La cosa va a ser muy seria. Porque se va a establecer el orden de culto, se va a establecer la verdadera adoración. Y yo no veo en el cielo, hermano, los ángeles danzando, corriendo, gritando, aplaudiendo. No lo veo yo en el cielo, sino que ellos postrados decían: Santo, Santo, Santo. No lo vemos. Reconocían la grandeza, la santidad, lo tomaban muy en serio. Por eso Dios toma muy en serio, queridos hermanos, la actitud del hombre hacia Dios. Al querubín no se lo pesaron, no se lo pasaron. Y él estaba en el Monte Santo, fue creado para adorar, creado para obedecer. Por eso la palabra siervos, lo primero que se enseñó en los cielos, hermano, es la palabra siervos. Eran servidores, todos eran servidores. Por lo tanto, queridos hermanos, que lo que les enseñaron primeramente a todos ellos es estar bajo autoridad. Por eso lo que se cometió en los cielos fue rebelión, porque dejaron querer de estar, hermano, empezaron a querer mandarse solos. Y ahí empieza la rebelión en este tiempo. El diablo, hermano, viene en la apostasía porque la gente quiere empezar a gobernarse solos. Empezaron un tiempo bien, pero al final empezaron a querer gobernarse solos. Buscaron una manera de creer, manipular el gobierno de Dios. Y por eso en muchas iglesias metieron todo tipo de desorden, desordenaron el culto a Dios. Cuando usted ve, queridos hermanos, por qué Jesús se molestó mucho
al decir que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones, usted va a ver, queridos hermanos, que dice que se molestó porque vio que los utensilios que servían para ministrar en el altar le habían cambiado de lugar. Lo que representa, queridos hermanos, que los vasos quienes Dios había levantado para profetizar, para ministrar, para que Dios se glorificara, ahora le servían más a los hombres. Ahora estaban más disponibles con los hombres que realmente para Cristo. Y por eso hubo un gran enojo de parte de Dios. Si usted va a ver, a los otros les volcó las mesas, pero a los que logró azotar fue a los que vendían palomas, o sea, a los que estaban vendiendo las palomas, a los que se habían llenado del Espíritu Santo, a los que habían sido usados por el Espíritu Santo, fueron los que alcanzaron los azotes. Los otros corrieron, pero a todo el que servía lo azotaron. Lo azotaron por hacerle un mal uso al Espíritu Santo. A muchos siervos, a mucho pastor, mucho líder, apóstol, lo que usted quiera, serán azotados por haber hecho un mal uso de las Escrituras, un mal uso de la salvación de la gente. Dios nos libre, hermano. Vale más no hacer nada si usted quiere. Tenemos la confianza que vamos ahí bien. Pero tratar de convencer al pueblo es a un pueblo descarriado, que le gusta la fiesta, que le gustan las emociones. Oh, hermano, es algo muy delicado. Si lo que no vemos en las Escrituras, mejor ni inventarlo, ni tratar de ponerlo. Por eso dice que el plan que no todos entendieron, queridos hermanos, es ponerlos bajo todo el gobierno, bajo el gobierno de Cristo. ¿Por qué? Porque en este tiempo la apostasía era que la gente, queridos hermanos, lo que menos quiere estar es estar bajo gobierno. Por eso dice en 2 de Crónicas 5:15, versículo 9. Por eso vea usted ver que desde los días de Adán, la serpiente atacó la autoridad. Si algo odia a la serpiente o al diablo es que haya autoridad, es que Cristo reine. No le gusta que el cristiano se someta a la autoridad de Cristo, que Cristo gobierne sobre su vida. Él quiere gobernar, por eso entró en el corazón de Judas. Porque a él le gusta estar en el corazón, le gusta sentarse en el lugar, en el templo de Dios. Segunda Tesalonicenses dice que él se sentará, se hará pasar por Dios, hablará como Dios. Le gusta el culto de adoración, le gusta el culto, le gusta una congregación donde Cristo no sea rey, le gusta una congregación donde la gente se mande sola. Le gusta una congregación, le gusta un creyente donde el cristiano viva una vida descarriada, donde no reconozca ni rey, ni sacerdote, ni la ley. Por eso dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscáis, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, y le fallaron de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, muchas aflicciones, porque sobre todos los habitantes de la tierra. Y la gente se destruía, dice, a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Entonces dice: esforzaos vosotros y no desfallezcáis vuestras manos, pues que hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, dijo: Obed cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín, y las fiestas ciudades y de las ciudades en el que había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué fue lo que quitaron? Vamos a quitar toda la idolatría, todas fiestas paganas, mundanas, humanas, vamos a quitarlas. Porque ellos entendieron, queridos hermanos, que esto estaban haciendo. Miren, hermano, toda actividad, toda fiesta,
sin que la gente primero reconozca la autoridad de Cristo, la autoridad de un sacerdote, de un ministro y la autoridad de la palabra. La gente dice que va a meter idolatría, fiestas paganas. Idolatría es un falso culto. Idolatría, queridos hermanos, son falsas actividades que Dios no mandó. Dice que la gente, no importa si hay culto, si hay alabanza, aunque la gente se está destruyendo unos con otros, se odian unos con otros, se estén hablando malos con otros, se murmurándose unos con otros, se están criticando, se están destruyendo unos a otros, congregación con congregación, hermano, no tenían paz, tenían muchas aflicciones, o sea, había muchas calamidades, estaban pasando muchas cosas en sus vidas que no eran nada agradables. ¿Por qué razón? A la gente, hermano, que pasa muchas situaciones en su vida, a la gente que no tiene paz en su corazón, a la gente, queridos hermanos, que siempre tienen muchas adversidades, tienen mucha tribulación en su vida. ¿Saben por qué? Porque no se someten a Cristo, porque no reconocen pastorados y no están bajo la autoridad de la palabra. Gente descarriada dentro, si algo va a haber en este tiempo, son gente descarriadas, ovejas descarriadas, que asistan a los cultos, que creen en Dios. Cuando la gente vive su famoso libre albedrío, que es más bien llamada una falsa libertad, un falso libertinaje, queridos hermanos, les empieza a pasar muchas cosas, están pasando por muchas situaciones. Es porque no quieren que Cristo reine en su vida. Rechazan a su pastor, no quieren verlo como pastor. No quieren que el pastor los enseñe, que los capacite, que los prepare para lo que viene. Hermano, ellos rechazan todo tipo de gobierno, rechazan la autoridad de Cristo, rechazan la autoridad de su pastor, rechazan la autoridad, queridos hermanos, de la palabra. ¿Cuánta gente está así? Les pasa de todo por tomar decisiones personales, que en realidad las decisiones personales se consideran rebelión, no voluntad propia, sino rebelión. No son voluntad propia, no es una decisión propia, es una rebelión. Cuando se desobedece a la orden de Dios, a una orden, no a un si quieres, es una orden. La salvación es estar bajo el mando, está bajo orden. La salvación es bajo orden, no si quieres. Y no porque Dios te mira. Si Dios obliga a alguien es porque no es. Mira, hermano, hay mucho cristiano que se comporta como bastardo. Son hijos bastardos. El bastardo no recibe órdenes, por eso Dios no toma un hijo bastardo. Una cosa es ser un hijo abortivo, como lo iba David, pero una cosa es un hijo bastardo. Bastardo, dice la Escritura, que es aquel que no recibe disciplina. ¿Cuántos hijos bastardos o cuánta gente bastardas hay dentro de las iglesias? Porque quieren vivir su vida, no quieren estar bajo autoridad. La salvación, hermano, es reconocer que la salvación es estar bajo autoridad. El hombre que es salvo tiene que ponerse bajo el orden de Cristo. Aceptar la autoridad de Cristo, aceptar la autoridad de sus pastores, aceptar la autoridad de la palabra. Porque hoy, hermano, ante una orden es una orden. Aunque tenemos decisiones personales, pero las decisiones personales en Dios es considerada rebelión. Hoy los creyentes no entienden la función de un pastor, no entienden la función de Cristo. Solo asisten, pero no entienden su función. Hay mucho que hablar sobre la función de un ministro, pero la función de un ministro, este hermano, está para interceder por la oveja. En Hebreos 5 lo dice claramente desde el versículo 1. Dice que Dios los tomó entre los hombres para que interceda por él y por sus pecados. La función de un pastor, hermano, es estar orando por las ovejas. Pero ¿cuántas ovejas
odian a su pastor, aborrecen a su pastor, se levantan con su pastor, se levantan contra la autoridad de Cristo, hermanos, se levantan contra la propia palabra, pero están llenos de idolatría. El que no deja que Cristo lo gobierne, el que no deja que Cristo, o sea, que lo dirija un sacerdote, un ministro y lo enseñe a reconocer autoridad de Cristo, su función de Dios. Hermano, está descarriado. El que no deja que Cristo lo dirija, que sea su rey. Si el que no tiene a Jesús como rey, el que no tiene a Jesús que lo gobierne en su vida, que lo dirija en su vida, tampoco tiene sacerdote, tampoco tiene ministros. Y si no tiene ministro, tampoco tiene la ley en su vida. Por cuanto no se sujeta a nadie. El que no se sujeta a uno, no se sujeta a nadie. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:5 al 8, dice que, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que representa, queridos hermanos, de que una persona carnal dice que no se sujeta a la ley. Por eso habrá muchos carnales dentro de la iglesia de Cristo. Mucha gente descarriada. Que el que no se sujeta a la ley, que no, hermano, no obedece a la palabra, usted va a rechazar la autoridad de Cristo, va a rechazar la autoridad de sus pastores. Dice que estos no pueden agradar a Dios. Los que no se sujetan a una autoridad, hermano, los que no se sujetan a una autoridad, no pueden agradar a Dios. No pueden. Porque no pueden, porque rechazan la autoridad de Cristo, rechazan lo que les enseñan sus pastores y rechazan lo que enseña la Escritura. Porque la rechazan. Rechazan toda enseñanza. De ellas. Por eso en Romanos 13 dice que el que no reconoce la autoridad puesta por Dios acarrea condenación. No pueden agradarlo. Por eso dice que muchos días estabas Israel sin el verdadero Dios, sin sacerdote y sin ley. ¿Por qué razón? Cuando vino Cristo, el plan de salvación, hermano, es reconocer, ponerlos todos bajo la autoridad del rey, de un sacerdote, de la palabra. Estaban sin rey. O sea, mira, hermano, el rey, nuestro rey Jesucristo, nos enseña el camino al Padre, nos enseña el camino a lo espiritual como rey, nos enseña a hacer el camino. Yo soy el camino al Padre. Usted necesita al rey para que le muestre el camino al Padre. Usted necesita a Cristo para que le muestre el camino al Padre. Usted necesita a Cristo, hermano, para que le enseñe la salvación al Padre. La salvación es el Padre. Usted necesita a Cristo, aceptar a Jesucristo como a su Salvador, porque Él le llevará al reino, le llevará hacia el Padre. No es María, no es ningún hombre, no es ningún santo, no es ningún líder. Es Jesucristo que les enseña el camino. Él es la dirección hacia lo celestial. Él es la dirección hacia lo espiritual. Usted necesita un sacerdote, necesita un pastor, necesita alguien que le dirija. Porque los pastores enseñan el camino, hermanos, en aquellos que caminan en esta tierra. O sea, los que caminan sin dirección en esta tierra. Pastores que enseñan cómo se debe de ser el caminar en esta tierra. Cristo enseña el caminar en lo celestial. Los pastores enseñan sobre el caminar sobre esta tierra, sobre lo que debemos de despojarnos, de lo que debemos de quitar de nuestra vida.
porque enseñamos el caminar de Cristo, pero Cristo enseña el caminar del Padre. ¿Por qué necesitamos nosotros someternos a la ley y obedecer a la ley? Porque la ley, queridos hermanos, o la palabra de Dios, nadie puede caminar sin someterse a la bendita palabra. Hoy no quieren estudiarla, hoy no quieren saber lo que dice. Por eso viven en la carne, porque dice que no se sujetan y no quieren, dice, una versión dice, no quieren obedecerla, no quieren seguirla, no quieren leerla, no quieren abrirla. Y quien no viva sin ley no vive sin espíritu. El que no agarra la Biblia, el que no busca el Espíritu de Dios, hermano, por la oración, el que no le busca poner por obra su palabra, vive sin el Espíritu de Dios. Aunque son salvos, viven sin el Espíritu de Dios. No tienen guianza. No tienen guianza. No pueden vivir como Cristo manda. No viven como Cristo manda. No pueden vivir como Cristo manda. ¿Por qué? Porque rechazan todos los días. Miren, piensan que las cosas, hermanos, son una varita mágica. Israel estaba sin rey, sin dirección espiritual. Estaban sin pastores, un sacerdote, sin dirección terrenal. Y estaban sin la ley, sin dirección, queridos hermanos, sin dirección, hermano, en el espíritu. Vivían como quieren. La salvación, entonces, es ponernos bajo el mando de Cristo. La salvación, queridos hermanos, el hombre que es salvo pone enseguida, Señor, dijo el Señor, ¿quieres hacer mi voluntad? Cuando el hombre confiesa a Jesús como su Salvador, entra un plan secreto, entra un misterio. Es decir, Señor, yo quiero estar bajo autoridad. Yo quiero someterme a tu gobierno, a tu reino. Quiero someterme a las enseñanzas, aprender, que me enseñe, que me instruyan sobre mi caminar en la tierra. Jesús nos va a enseñar sobre el caminar hacia el Padre en lo espiritual, pero la ley nos va a enseñar a vivir una vida en el espíritu. Una vida, hermano, que nos enseña a vivirla aquí en la tierra, en una vida espiritual. En una vida de obediencia, una vida de temor. Pero ¿cuántos descarriados hay dentro de una iglesia? ¿Cuánta idolatría hay dentro de una iglesia? ¿Usted cree que Cristo mandó, hermano, a celebrar la Semana Santa? ¿Y ese es el camino espiritual? Celebrar el Día del Amor y la Amistad y celebrar el Día del Padre, ¿ese es un camino espiritual? ¿Por qué se involucra lo espiritual con lo terrenal? ¿Saben por qué? Porque están sin gobierno. Están sin gobierno. No viven bajo la ley de Dios. No pueden enseñar el camino de la salvación. ¿Por qué es tan grave esto que está pasando, hermano? Porque la apostasía ya está. La apostasía es enseñar a todo creyente a vivir sin gobierno, a meter más la idolatría, a meter fiestas paganas, humanas. Hermano, que el hombre viva su famoso libre albedrío, aunque en realidad es una mala enseñanza. Dijo el Señor que el que quiera hacer mi voluntad, entonces tiene que ponerse, dice, bajo el gobierno de Cristo, bajo autoridad. Y una persona que está bajo autoridad no se manda solo. El pastor no manda en la iglesia, manda al Espíritu Santo, manda a Cristo, la cabeza es Cristo. En una casa la cabeza es Cristo, no manda el hombre, no manda. Manda a Cristo, por eso se tienen que establecer leyes. En nuestra vida no manda, no, el hombre es cabeza, Cristo es cabeza. Por lo tanto, en nuestra vida el que manda es Cristo. Todo es mando Cristo, pero tenemos que ser enseñados. Tenemos que ser dirigidos. Tenemos que ser guiados.
Esa es la salvación, hermanos. No nos mandamos solos. La salvación es no mandarnos solos, sino estar bajo gobiernos. Por eso yo les decía, el tiempo que le dedicamos a la palabra, entonces entenderás por qué tienes que estar bajo el gobierno de Cristo, bajo el gobierno de tus pastores. Pero hoy la apostasía es, a ti no te manda nadie. Tú vas si quieres a la iglesia, si ves, no. Tú rechazas la palabra, si no te profetizan, no te predican una palabra a tu favor, mándalos a volar. Llévate una vida desordenada. ¿Usted cree que eso es salvación? ¿Usted cree que eso es salvación? Vivir sin rey, vivir sin sacerdote, vivir sin la palabra de Dios, ¿eso es salvación? Todo el tiempo estar hablando mal de las decisiones de Dios. Todo el tiempo hablando mal de sus pastores, levantándose con sus pastores que los quieren ayudar, que los quieren salvar. Todo el tiempo, hermano, criticando la palabra, criticando porque no les gusta esto, porque no les pareció esto y lo otro. ¿Usted cree que la palabra de Dios fue hecho para agradar a los hombres? No, hermano, fue para que el hombre agradara a Dios. No Dios al hombre, el hombre a Dios. La palabra no fue hecho para endulzar. Ayer, ponía una foto donde decía, verá, o eres sal o eres azúcar. ¿Por qué nosotros no agradamos a nadie? Porque no somos azúcar, somos sal. Somos sal. Por eso no agradamos a nadie. ¿Por qué? Porque somos sal, no somos azúcar. ¿Qué fue lo que le quiso dar a la serpiente? ¿O qué le dio las serpientes a los Adanes en el huerto? Les dio azúcar. Dice que sintieron dulce, riquísimo, lo sintieron dulce. El fruto. ¿Y qué dice la Escritura en Timoteo? Que en los últimos tiempos los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles le endulzarán el oído, endulzarán el oído. Queridos hermanos, nosotros somos la sal de este mundo, no somos azúcar. No estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Pero la única manera de hacerlo es estar bajo autoridad. La salvación, el misterio de la salvación es estar bajo autoridad. Porque si no es considerado una oveja descarriada. En el momento que tú dices, Jesús, yo acepto a Jesús como mi Salvador, estoy diciendo, pues ya sometemos las autoridades, a la autoridad de Cristo, a la autoridad sacerdotal y a la autoridad de la palabra. Voy a repetir rapidito. La autoridad de Cristo es el camino, el caminar espiritual, la obediencia como rey, como sacerdotes, como ministros, el camino, queridos hermanos, el caminar, el cómo se debe de caminar en esta tierra. Con la ley necesitamos la autoridad de la ley, sí, para vivir como Cristo, para vivir en lo espiritual, vivir una vida santa. Esa es la salvación, estar bajo autoridad. Así que, hermano, no sea una oveja descarriada. Al venir a Cristo, acepte la dirección de Cristo, acepte la autoridad del Señor. Dios te bendiga, arrepiéntete. El arrepentimiento es aceptar la autoridad. Sométete a la autoridad. Esa es la salvación. Reconcíliate, ponte cuentas. Entrega tu alma a ti, a Cristo. Entrega tu alma para que estés bajo autoridad, bajo la guianza, que te muestre el caminar celestial, lo espiritual, que te muestre el caminar, hermano, el caminar en esta tierra, que muestre el caminar, queridos hermanos, en tu vida. Tú y tu casa, que caminen bajo el orden de Dios, que no caminen desordenadamente, sino reconociendo autoridad. Dios te bendiga. Y muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Que
Que Dios los guarde, Dios los bendiga, le dé la sabiduría, como también a mi vida, a mi casa, también como la tuya, y nos dé la dirección correcta, de saber reconocer autoridades. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, porque la confesión de fe es reconocer autoridades. Sin ellas no hay salvación. Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo, queridos hermanos. Saludos y bendiciones a todos. Ayúdenos a compartir, denle like a la página. Bendiciones.